Muchas veces hemos escuchado decir, utiliza tu sentido común o es por sentido común. Pero a todo esto, ¿qué es el sentido común? La Real Academia de la Lengua lo define como el modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas. En general, y tomando en cuenta las diferentes definiciones y explicaciones a esta frase, nos llevan a definir que el sentido común son los conocimientos, creencias y explicaciones tomados de las experiencias personales o la experiencia de una sociedad o nación, que son vistos como sensatos, prudentes, válidos y hasta cierto punto lógicos. Pero veamos más a fondo. Este sentido común tiene un factor desfavorable y a nuestro punto de vista un tanto peligroso si se usa a la ligera, como comúnmente pasa. Y este factor es que no requiere estudio o investigación teórico-práctico, sino que surge de la experiencia de segundos o terceros que han sido plasmados o heredados. Nos dicen, no pienses, usa tu sentido común, pero este por su naturaleza no siempre es común para todos. Este sentido nos lleva muchas veces a tomar el camino más corto, para el análisis de un evento y a la postre encontrarle una solución, ya que repetimos, no requiere un estudio a fondo, sino recordar lo que hemos vivido o lo que nos fue inculcado. Este a su vez, y por sus características, suele sostenerse de una línea muy delgada y que muchas veces basta que cambie un pequeño elemento para volverla obsoleta por completo. Este sentido común suele ser disperso, ya que se limita a analizar los acontecimientos de manera aislada, sin establecer una relación entre ellos. Suele ser convencional por basarse en la tradición o consenso de la mayoría de quienes lo comparten y lo utilizan, y al ser espontáneo no se analiza conscientemente, al ser el resultado de buscar una solución inmediata a algún suceso. En resumen, este sentido está sobrevalorado y va en detrimento del pensamiento crítico analítico. Por otro lado, tenemos el camino largo, pero más certero para el análisis de un evento y de una realidad, el llamado conocimiento y análisis científico. A este conocimiento y análisis científico, la Real Academia de la Lengua lo define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Este, por su parte, cumple con las siguientes características. Es ordenado, ya que lleva una metodología y es comprobable, ya que le antecede un estudio previo basado en la observación, experimentación y análisis de resultados, llevándonos a comprender la realidad y los fenómenos naturales. Como mencionamos anteriormente, suele ser el camino más largo para analizar un suceso, pero a su vez es el camino más confiable para llegar a una conclusión acertada. En la vida cotidiana solemos verter más el sentido común que el sentido científico, y esto gracias a lo mencionado con anterioridad. Buscamos el camino más corto para encontrar una solución o respuesta a nuestra realidad. Y es válido en situaciones simples como saber que si introducimos la mano dentro de una cubeta con agua, ésta se mojará, como voltear para ambos lados antes de cruzar la calle y evitar así un daño, como el no transitar por calles solas y oscuras, como el no conducir nuestro vehículo en sentido contrario a los marcados por la ley, entre otros muchos ejemplos. Pero en situaciones más complejas como analizar la realidad de una comunidad o nación, no lo es tanto, ya que la dialéctica nos indica que todo cambia en relación a su entorno y aunque vivimos en un mismo mundo, las situaciones geográficas, climáticas, políticas, culturales y sociales nos obligan a tener un conocimiento más amplio al respecto. Por ejemplo, no es lo mismo la situación que viven las naciones del continente africano a una situación como la que viven los países en Europa. Es más, ni siquiera es la misma situación dentro de los diferentes países que conforman a la misma Europa. Y si nos vamos a nuestro país, México, ni siquiera es la misma situación que se vive en estados del norte, centro y sur, aún contando con el mismo gobierno y sistema político. Por lo que para poder analizar la realidad en que viven cada una de estas, se necesita tener toda la información sobre las características y revisar la historia que les antecede a cada una. Retomando el ejemplo de México, si tomamos en cuenta que es una sola nación, que se rigen por la misma constitución, que tienen un mismo sistema político y que se tiene el mismo gobierno, por sentido común, podríamos decir que todos los estados deben sostener el mismo nivel de vida, el mismo nivel educativo y entre muchas otras cosas que,
por pertenecer a la misma nación, tendrían que ser muy similares. Pero si utilizamos nuestro sentido científico, podemos ver que las realidades son muy diferentes e inclusive abismales, al entender que el nivel económico entre los tres sectores depende de otros factores ajenos al de solo pertenecer a la misma nación, ya que unos dependen del turismo, otros de la agricultura, otros de la minería, otros de la administración y otros del trabajo de los demás. En conclusión, podemos decir que es más fácil que la mente se convenza que una idea es acertada, aunque haya pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Tomemos en cuenta que debemos familiarizarnos con el propósito y significado del sentido común, que el sentido común se basa más hoy en día en las emociones e ideas inculcadas que por lo vivido y demostrado con anterioridad. Hay que aprender a diferenciar entre las cosas que son de sentido común básico y las que requieren mucho más información y análisis, es decir, que requieren de un sentido científico. Recordemos que el ser humano por naturaleza es curioso e investigador, y que es a este sentido al que debe apegarse, ayudado por una metodología científica, es decir, familiarizarnos con nuestra mente reflexiva y abrirnos a otras ideas antes de dar por hecho lo que la mayoría dice o piensa. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir recibiendo nuestros videos. Gracias.